Hola, en este video tenemos el siguiente ejercicio que nos dice, en R3 tenemos el punto menos 1,1,1 y la recta en el eje X 1 más t, en el eje Y 1 menos 2t y en el eje Z t, con t que pertenece a los reales. En primer lugar, se nos pregunta si este punto A pertenece a la recta. Si no, nos pide determinar una ecuación cartesiana del plano que contiene a la recta L y al punto A. Entonces, primeramente vamos a ver si es que esta recta contiene al punto A. Para que eso ocurra, cada eje debe coincidir y tiene que existir un t real que cumpla esa condición. Es decir, en el eje X tenemos menos 1. Esto debe ser igual a 1 más t. En el eje Y tenemos 1 y esto debe ser igual a 1 menos 2t. Y en el eje Z tenemos 1 que debe ser igual a t. Si t es igual a 1, aquí nos dice que 1 es igual a menos 1. Y aquí que 2 es igual a menos 1. Por lo tanto, eso es incompatible, es una contradicción y quiere decir en el fondo que el punto A no pertenece a la recta L. Entonces nos pide encontrar la ecuación cartesiana de un plano que contenga a la recta L y al punto A, independiente de que el punto A no pertenezca a esta recta. De la recta L podemos sacar que existe un punto que llamaremos P0 que sí pertenece a la recta, que es el 1, que es el que está sumando al t, el 1 también en el eje Y 0 en el eje Z. También podemos extraer el vector director de esta recta, que son los números que acompañan a la variable t en cada eje. En el eje X a la t la acompaña el 1, en el eje Y el menos 2 y en el eje Z el 1. Entonces, para encontrar la ecuación cartesiana del plano que contiene tanto a la recta como al punto A, podemos visualizar esto gráficamente. Por ejemplo, aquí tenemos nuestro plano de tres ejes cartesianos, X, Y y Z. Tenemos una recta dentro del plano que va a ser nuestra recta L, cuyo vector director es el vector D, y ubicaremos aquí nuestro punto P0, que pertenece a la recta. A su vez, ubicaremos aquí nuestro punto A, que es menos 1, 1 y 1. Ambos vectores, tanto P0 como PA, deben ser paralelos a este plano que estamos creando. Entonces, en primer lugar, calcularemos el vector PA, P0A. Esto es 1 menos menos 1, 2. 1 menos 1, 0. Y 0 menos 1, menos 1. Y nuestro vector director que obtuvimos de la recta es D
igual a 1, menos 2, 1. Ambos vectores, es decir, el vector P0A y el vector de P0 con la recta, con cualquier punto de la recta, deben ser paralelos a este plano que llamaremos pi. Y si tomamos como punto base el P0, podemos calcular a través del producto punto un vector que es normal al plano y que forma un ángulo de 90 grados tanto con el vector P0A como con la recta en L. Y para eso, por definición, lo que se debe hacer es calcular el producto cruz o vectorial, que llamaremos n, entre el vector P0A con el vector director D de la recta. Esto se calcula de la siguiente manera. Una de las formas de calcularla es con esta tabla, que el vector director unitario I representa al eje X, el vector unitario J representa al eje Y el vector unitario K representa al eje Z. Escribimos nuestros valores en cada eje correspondiente. El P0 es 2, 0, menos 1. El vector director es 1, menos 2, 1. Entonces calculamos los valores en cada eje. Para calcular el valor en el eje X, tenemos que calcular la determinante entre el eje Y y el eje Z. Eso se hace multiplicando cruzado estos dos valores y restándole el producto entre estos dos valores. 0 por 1 es 0, menos 2 por 1 en el fondo, porque son dos negativos, es menos 2. Esto en el eje Y. Para calcular el eje Y, tenemos que calcular la determinante de el eje X con el eje Z, pero negativamente. Es decir, en ese caso podemos hacer la multiplicación cruzada al revés. Calcular el producto de estos dos valores y restarle estos dos valores. Nos queda menos 1, menos 2, menos 3 en el eje Y. Y aquí lo mismo, pero esta vez el determinante es positivo, para calcular el eje Z se calcula la determinante de los valores del eje X y Y. Nos queda 2 por menos 2, menos 4, menos 1 por 0, 0. Nos queda menos 4K. Entonces, para obtener la ecuación cartesiana del plano que contiene a la recta L y al punto A, primeramente se antepone el valor en cada eje de nuestra normal, de la normal al plano, es decir, menos 2 por X menos el valor que queremos calcular del punto que tiene que pertenecer al plano también, es decir, del punto A. Menos 1 es más 1. Menos 3 por Y menos 1, menos 4 por Z también
menos 1. Esto es igual a 0. Y como está igualado a 0, podemos escribirlo en su forma positiva, es decir, 2x más 1 más 3 por y menos 1 más 4 por z menos 1. Es decir, hemos multiplicado todo por menos 1. Entonces, otra forma de escribirlo es que la ecuación cartesiana del plano que contiene la recta L y al punto A es 2x más 3y más 4z es igual a menos 4 menos 3 menos 7 más 2 menos 5, se suma a ambos lados, queda igual a 5. Y así hemos obtenido la ecuación cartesiana que nos piden y queda resuelto el ejercicio.